Inmerecidamente la palabra del Señor, ¿no? De tu gracia uno puede abrir nuestra boca que se equivoca tanto y poder hablar de Él, ¿no? En su misericordia nos permite hacer eso. Así que agradeciendo primero al Señor y a la congregación una vez más. Así que hoy vamos a ver, si Dios quiere, terminamos estos versículos benditos que hace tanto que comencé y si Dios quiere los terminamos. Era el capítulo 61 de Isaías, que había quedado en la mitad. Habíamos visto los dos primeros versículos y me faltaban los últimos dos, el versículo 3 y el versículo 4. Así que cuando lo tengan, lo vamos a leer los 4 y vamos a comenzar a desarrollar los últimos dos. Cuando lo tengan. Vamos a orar para leer la palabra. Padre Santo, te agradecemos una oportunidad más, Señor, de abrir tu palabra y poder escudriñarla. Señor, poder contemplar la maravilla de este manual de la vida que nos ha dejado, Señor, que es la brújula del viajero. Padre, tú eres nuestro capitán y nos guía a través de ella, Señor, en todo este mar turbulento, ¿no? que está en el mundo, Padre, sin ti. Así que te agradecemos, te pedimos que podamos ponerla por obra, Señor, todos los días y que podamos aprender cada día más con tu gracia y tu amor inmerecido y con tu entendimiento en lo alto, porque sin el Espíritu Santo no se puede comprender absolutamente nada de lo que nos ha dejado. El legado de vida eterna, el legado de la salvación. Gracias, dejamos en tus manos el poderoso nombre y único, nuestro querido Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Así que bueno, hermanos, no vamos a volver a repasar todo lo del 1 y 2 porque vamos a agilizarlo, pero vamos a leerlos. El título es La buena nueva de salvación para Sion, dice la palabra de Dios. El versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y la última vez habíamos visto cómo ese día, el día de venganza, se acerca cada día más. Los tiempos no deja el Señor, pero veíamos la señal y todo lo que estaba sucediendo. Y vamos a centrarnos en estos maravillosos versículos 3 y 4, que dice la palabra de Dios. A ordenar que a los afligidos de Sión le dé gloria en lugar de ceniz, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hasta ahí. Bien, estas maravillosas palabras que dice el profeta Isaías, ¿a qué se refiere? ¿En qué contexto la está diciendo él? Él lo dice en un contexto en el cual Jerusalén y todo su pueblo estaban tremendamente afligidos, asolados por todos los pueblos paganos que a través de tantas guerras que le habían hecho por el pecado, porque si no hubieran ellos apartado del Señor jamás hubieran sufrido lo que sufrieron. Los asirios, los babilónicos, los medos persas, estaba prácticamente a punto de caer Jerusalén, posteriormente caen, ¿no? Y van en cautividad. Entonces el profeta Isaías da estas palabras maravillosas de consuelo al pueblo, que tengan esperanza, que el Dios, si ellos se volvían con un corazón sincero, de hecho pasó. También está hablando el profeta Isaías a futuro, hablaba, de un futuro que ni siquiera nosotros hemos vivido aún. Cuando el Señor Jesucristo, bendito sea su nombre, traiga esa santa Jerusalén, esa Sión verdadera, esta ciudad amurallada en oro, 12.000 pies de altura, esta ciudad que tiene cámaras, dice, con mares de cristales, con, no sé, con maravillas que ojo no vio, ni ha subido al corazón de hombre, Dios tiene preparado para que lo aman, para los que lo aman, dice el apóstol Pablo, ¿no? De esa Jerusalén se refiere aquí el profeta Isaías. Eso dice la Sion, los afligidos de Sion, va a venir una esperanza, va a venir una salvación. Después él sigue diciendo eso. Pero él, lo que le dice ordenar, dice acá el profeta Isaías, que los afligidos de Sion, la parte espiritual que nos conlleva ese tiempo que le decía a su pueblo y lo que nos dice a nosotros también. Porque si bien la palabra de Dios tiene un cumplimiento, porque muchas profecías se han cumplido, otras no aún.
pero siempre todos tienen un trasfondo espiritual que es eterno. Y eso es lo que nos conlleva al crecimiento y a entender el legado que nos deja para nuestros días hoy esta bendita palabra. Dice, ordenar que los afligidos de Sión se den gloria en lugar de ceniza. La gloria de la salvación. La redención final, primeramente, está hablando del pueblo de Israel. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 11, cuando está diciendo la salvación de los gentiles, en el versículo 25-26 dice, hermanos, os escribo acerca de este misterio. ¿De qué misterio se habla? La segunda venida ahí que dice el apóstol, dice, para que no sea arrogante respecto a vosotros mismos, dice, que ha ocurrido Israel endurecimiento en parte, porque el pueblo está duro, su corazón, hasta que la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros hayamos entrado espiritualmente, ese pueblo santo, esa iglesia santa, ese espiritual haya entrado en reposo. Dice, entonces todo Israel, el que se vuelva, porque va a haber muchos que no se van a volver, la palabra de Dios lo dice, será salvo, dice. Porque de Sión vendrá el libertador, lo mismo que se refiere el profeta acá, librará, dice a Jacob, de la impiedad. Y este, dice, será el pacto que hagan con ellos cuando haya perdonado sus pecados. El pacto eterno que va a ser el Señor. Vamos a abrir primero esta parte y después cómo nos llega a nosotros, ¿no? Es lo que el Señor Jesús hizo en nuestra vida. Por ejemplo, en Ezequiel 11, dice el profeta, Ezequiel dice, cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne, cuando el Señor venga de su pueblo. Y también lo que nos pasó a nosotros, hermano, en nuestra vida, ¿no? Cuando el Señor quitó ese corazón, que no lo conocía, un corazón que vivía a su manera. Al vivir a nuestra manera, vivimos con piedras en nuestro corazón, porque pensamos que amamos y no amamos. Tenemos justicia y es injusticia. El mundo vive así, nosotros estamos así. ¿Cuánto puede ser? Y después también el profeta Jeremías, en el capítulo 31, el versículo 31 dice, pues de estos días, cuando el Señor Jesús venga, que le habla al pueblo, pero también la parte que nos habla de nuestra redención espiritual nosotros, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, dice. No como el pacto que hice anteriormente con sus padres, cuando los saqué de la tierra de Egipto, en el desierto, y bien fui para ellos como esposo, por eso es el esposo y la esposa, la desposaba, la novia con el esposo, siempre el Señor habla de esa manera, por el infinito amor que tiene para con nosotros, para con su pueblo, ¿no? Él nos habla de esa manera, esa dulzura, el amor perfecto, sin manchas, sin tachas, sin nada, inmaculado, al ser rociados y limpiados por la sangre bendita, queridos hermanos. Dice, de hecho los invalidaron, dice, pero dice, haré un nuevo pacto, dice, pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y ellos me serán por pueblo, y yo a ellos les seré por Dios, dice el profeta, el pacto eterno a través del Espíritu Santo, grabado la santidad de adentro, para vivirla, para poder llevarla a los que no la conocen. Ese pacto es el que va a ser final, y que se refiere también el profeta acá, Isaías. Hay algo muy importante que nos habla a nosotros, y no es esa esperanza, lo que nos muestra y lo que nos está mostrando el Señor. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Elías? En Primera Reyes 17, cuando Dios lo envía a ver a una viuda de Sarepta, Sidón, y le dice, este profeta le dice a ella, le dice, traerme agua y un poco de pan, le dice. Y entonces la mujer estaba en ese momento en una pobreza tremenda, una sequía tremenda, había 3 años que no llovía, él abre los cielos, y estaba toda una miseria total. Dice, tráeme algo de alimento, y ella le dice, no, no puedo, porque lo único que tengo es un poco de harina para hacer unas tortas de pan para que yo y mi hijo nos dejemos morir, le dice. Ya no había esperanza, o sea, vamos a comer eso y vamos a morir. Pero el profeta le dice ahí una gran esperanza, que habla de la ceniza. Entonces le dice el profeta Elías, y a mí ya me confundí tantos profetas, Elías, Isaías, y le dice, no, primero hazme a mí sobre la ceniza una torta de pan, y después hacer para vos. Él es obediente, y se ve la multiplicación de Dios. Entonces el profeta dice, la harina en la tinaja no faltó, el aceite de la vasija no escaseó. Pero ¿sabe lo que le dice? Debajo de la ceniza, debajo de todo el sufrimiento, debajo de toda la prueba, debajo de todo el desierto que puede haber pasado y que estaba pasando y que a veces pasamos nosotros, de ahí se ve la gloria de la esperanza, como vemos los milagros que el Señor hace en medio de las pruebas que llevamos nosotros a diario, como tuvimos los testimonios ahora de lo que hizo el Señor y lo hace en nuestra vida. Siempre con fe, hermanos, siempre esperanza. Lo mismo que le dice acá, al ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. La gloria de Jehová. Bendito sea su nombre. Qué bendición, ¿no? Saber que de la ceniza
la nada el Señor obra. Es verdad, a su tiempo, a su manera, no a la mía, casi siempre así, y en su voluntad, pero Él obra, y lo hace perfecto, hermanos. Esperanza, la misma esperanza que tenía Isaías es la misma que tenemos nosotros, que las palabras de Dios son eternas, ni un tilde ni una coma va a pasar, hasta que todo se cumpla, hasta que estemos en esa gloria eterna, hermanos. Esta esperanza le sigue dando al pueblo, dice. Óleo de gozo, dice, en lugar de luto. El aceite, la unción del Espíritu Santo, esa llenura. Por eso es tan importante buscar esa llenura. Algunos malinterpretan, pero está diciendo lleno de Espíritu Santo, eso sé que tiene que ascender. No, hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu. Pero habla de la llenura, el óleo, esa obediencia, ese amor, como estábamos orando, ese amor ferviente, que crecer cada día más en su amor por el Señor, por las almas, por la congregación, por la unidad, por todo se refiere a ese nudo, humillarnos ante la presencia de Dios, de rodillas, de pie, desea, pero un corazón realmente que entiende y ama y desea que Dios trabaje en nuestras vidas, ¿no? Y que podemos crecer en todo, en todo. Óleo de gozo, le dice, en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados, dice acá, árboles de justicia, dice, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, nosotros antes de conocer al Señor éramos un árbol de injusticia, sí, podría decirse, no dice la palabra, pero éramos totalmente injustos. Y somos plantío de Jehová para gloria suya. ¿Pero por qué dice un árbol? ¿Por qué dice un árbol plantado? Porque hay montones de salmos, porque hay un montón de partes en la palabra de Dios que dice un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Su hoja siempre dará fruto. En el Salmo 1 dice, nunca va a dejar de dar fruto, pero si uno es obediente, si uno escucha a Dios, si uno ama a Dios, si uno busca a Dios. Parece que uno dice, sí, nosotros lo sabemos, pero ocurre que en el diario transitar de nuestras vidas, en el diario andar, a veces por momentos se nos pasa, se nos va, no tenemos realmente esa comunión que el Señor desea en nosotros. El profeta Isaías también en el capítulo 60, y si lo quieren buscar, en el capítulo 64, 6, creo, 7, dice, porque todos nosotros, dice, somos como suciedad, dice, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice. Y todos nosotros por nuestra maldad hemos caído como la hoja y llevados como a viento, dice el Señor. Y claro, como una hoja en un árbol y viene una brisa, un leve y lo tira. Así en la justicia, nuestra injusticia delante del Señor y nos creíamos justos. ¿Cuánto agradecer, hermanos? Por eso ahora somos plantío de Jehová para la gloria suya. Por su obra, por su misericordia, por su justicia. Ninguno de ustedes y yo somos merecedores de estar sentados acá alabando ni nada, pero su gracia nos alcanzó para que podamos ser de ese plantío. Debemos ir creciendo, hermanos. Tenemos frutos en este mundo tan difícil. Tenemos nosotros, somos la única esperanza para ese mundo caído, pero viene del Señor, obviamente. Esa esperanza la pone nosotros, y la fe y las ganas de buscarle y de crecer en su gracia y en su amor. Viene todo de Él. Somos la única guía que puede conocer ese mundo perdido. Que puedan conocer, que puede cambiar su vida, que podamos ser plantíos, ellos también los que están perdidos, como nosotros somos el plantío de gloria eterna del Señor. Todos conocen de memoria, ¿no?, la Gran Comisión. Hablamos de la Gran Comisión, ¿no es cierto? Todos hablamos de la Gran Comisión. Y de predicar el Evangelio lo sabemos de memoria, ¿no? Y de predicar el Evangelio o de la criatura, el que quiere decir bautizado será salvo, más el que no que llegue que será condenado, ¿no? La gran comisión que deseó el Señor cuando antes de ascender a su gloria, luego que Él resucita y está 40 días mostrándole a los discípulos, a los apóstoles que ha resucitado y que no le creían, y después sube a su gloria y deja la gran comisión, ¿no? El Señor Jesús le sigue diciendo, y predicar, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, tomarán serpientes con sus manos, le hará daño, si vienen cosa mortífera tampoco, pondrán sus manos enfermos y sanarán. En fin, todo lo que el Señor Jesús dejó a su pueblo. Lo que pasa es que estamos en tiempos tan difíciles, tan complicados, en que muchas veces estos dones se camuflan y se confunden con carne, con cosas que no son de Dios, y tantas cosas. Pero hermanos, debemos creer la palabra de Dios. Lo que es verdadero de Dios perdura y perdura para siempre. Depende de nosotros buscar esos dones y esos talentos que tal vez ni siquiera sabemos que tenemos, pero a veces no sabemos porque no buscamos con el suficiente amor. No pedimos realmente con un amor verdadero que Dios nos revele lo que tenemos. Ya sea porque a veces decimos que amamos al Señor de una manera y no llegamos al nivel de amor que profesamos con nuestros labios,
Y ahí me pongo en primera persona, ¿no? Porque muchas veces digo al Señor, te amo y confío tanto, Señor, y después muestro con acciones que no es así. Entonces, primeramente me habla a mí en ese sentido. Pero cada uno, dice el apóstol Pablo, lo examinemos a nosotros mismos, ¿no? Dice en 1 Corintios 31. Eso tiene lo maravilloso, para poder realmente saber que podemos ir creciendo. Tal vez en cosas o que algún día el Señor nos dio, ya dejamos de lado porque dijimos, no, Señor, ya no, esto no. ¿Por qué no? Porque tengo familia, ¿por qué esto? Por lo otro. Mil excusas que puede poner el ser humano. Y tal vez están ahí. Pero el Señor nos dice que buscamos de nuevo. Eso está activo. Debemos nosotros buscar. Lo que ha puesto nosotros, hermano. Porque este es el tiempo de que esa gran comisión se dé. La manera que Dios ha puesto los talentos y los dones en cada uno para crecimiento. ¿Por qué? Porque vimos, como estamos orando sin congregar, decimos, tenemos libertad para poder hacerlo. Aprovechémoslo, hermano. En otros lugares no tienen. Y tienen leyes y provisiones. Aprovechemos para que las almas puedan conocer. Porque no sabemos cuánto tenemos de libertad para poder explicar este bendito evangelio. Porque las cosas cambian de un día para la noche. Recuerda, en 2020 jamás pensamos que no íbamos a tener reuniones y pasó. Y son cosas que este mundo tan dominado por Satanás y los tiempos finales hacen que sea así. Por eso, tenémonos, ¿sí, hermanos, de esa presencia, para poder hacer lo que el Señor quiere, ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Lo hizo en nuestra vida, nosotros somos lo que debemos ser usados por el Señor para que otros puedan llegar a eso. Como vino este muchacho que decía, Jere, estaba con tantas adicciones, ¿y cuántos, hermanos? Es nuestro deber. Realmente amamos a Dios y amamos al prójimo. Como lo predicamos, lo cantamos y decimos vivirlo. Entonces, es entonces cuando se puede cumplir versículo 4. Y se reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando cae Jerusalén, cuando cae a través de Nabucodonosor, que lo lleva 70 años exiliados, un año por cada año que no dejaron descansar la tierra, fueron en cautiverio. Y en la segunda periodo de la cautividad apareció alguien que eligió el Señor, un gran gobernador, un hombre justo como poco en esa época. Pues lo han leído el libro y es maravilloso. El gran gobernador Nehemías, el restaurador de portillos, reparador de calzadas para habitar. ¿Y de qué habla ahí? ¿Habla de una Jerusalén destruida? Sí, habla de una Jerusalén destruida. Porque después cuando lo lean, leanlo tranquilo en su casa. El libro de Nehemías es maravilloso, ¿no? Lo más maravilloso que tiene Nehemías, más allá de la labor que hizo, era un hombre que realmente su oración, es una oración tan sincera. Cuando vemos las oraciones que hacía él se humillaba totalmente. Él entendía el amor al prójimo como yo no lo entiendo, porque yo no llego a ese nivel, como muestra la palabra de humillación ante el Señor por ese amor de los perdidos. Y él lo hacía. Él en el capítulo 2 dice que agarraba un caballo en la noche, porque él, el que, como todos ustedes saben, el que lo comisionó, bueno, Dios encarga a Ciro en Isaías 45, le dice que tenía que agarrar y dejar de poner al pueblo. Pero yo lo maté porque a veces no me acordaba el año, sino a veces era el reinado de Artajerjes, cuando Nehemías puede volver, le dan el permiso porque era el copero del rey volver a Jerusalén. Dice que en 52 días se reedificó el muro, dice. En 52 días levantaron la base de reconstruir la ciudad. Él lo explica paso a paso en el libro, en los primeros capítulos. Tiene muchísima oposición, porque tenían todos los árabes que estaban ahí alrededor, oía Zambalat, los nombra la palabra de Dios, que se oponían. Como siempre el enemigo se opone a la palabra de Dios, como siempre se opone en cada cosa que nosotros queremos hacer a veces para el Señor. Ya puede usar a gente o atacando nuestro cuerpo de diferentes maneras, poniendo un tropiezo. Pero somos más que vencedores y siempre el Señor cumple su propósito, ¿no? Y este gran Nehemías, este gran gobernador, estaba acompañado de Esdras, el sumo sacerdote, estaba acompañado también de Zorobabel, gobernador, sumo sacerdote, tremendamente siervo ungido del Señor, y levantan Jerusalén en ese tiempo angustioso, ¿no? El profeta también dice, en tiempos angustiosos.
Y este Nehemías estuvo desde el año más o menos aproximadamente 537 al 400 ejerciendo su labor. Lo más maravilloso de todo esto, más allá de los datos históricos, es que cuando en el capítulo 2 él agarra el caballo, dice que no le dice a nadie. Él no dice a nadie porque él sintió en su corazón ir a ver el estado de la ciudad. Aparte a los demás no le importaba. Hay que ser sincero. A él sí. Los otros que volvieron con él, aparte de Edras, de Zorobabel y algunos más, la mayoría fueron. Pero la mayoría volvieron para seguir su vida igual. Cuando él se va, vuelven a pecar y querían hacer lo mismo. Como hoy hace lamentablemente mucha gente, ¿no? Pero dice que él ve todo caído, todo arruinado. Entonces él empieza a orar a Dios, empieza a orar a Dios, empieza a interceder por el pueblo, empieza a interceder. Entonces Dios le da la posibilidad de que él empiece a levantar esas murallas caídas. Él lo hace, hermanos, él lo hace. Y lo maravilloso que demostraba el Señor en todo esto, que como él lo envió, él está hablando de la Jerusalén de esa época, ¿no? Estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo, estamos hablando. Después un silencio muy grande a causa del pecado, ¿no? Pero también el profeta Isaías, la parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros no tenemos que reedificar ninguna Jerusalén porque no vamos a viajar a Jerusalén, Dios no nos va a enviar. Pero sí podemos reedificar llevando la palabra de Dios a todas las almas que están perdidas. Acá se dice también a los escombros de muchas generaciones son malditas sin Dios. Y esa maldición se transforma en bendición si conocen a Cristo. Si se rompen las murallas, si esas ataduras caen, lo hace el Señor, lo hace el Espíritu Santo en nosotros, nos envía a nosotros. Somos los atalayas, somos los enviados hoy en día, somos los Nehemías, entre comillas, de poder hacerlo, lo único que lo pueden hacer, hermanos. Nehemías lo hizo. De eso, todo se relaciona. Cuando uno lee, y volvemos un poquito más para atrás, después no es su caso, búsquenlo ahí, no hay problema. Es el verdadero ayuno en Isaías 58, ¿no? Lean los versículos 11 y 2. Nos habla de lo mismo que le está diciendo acá al profeta Isaías, lo está diciendo, lo dice a él, dice, Jehová te pastoreará siempre, dice, y en las sequedades dará vigor a tus huesos, dice, y saciará tu alma, y serás como huerto de riego, el plantío de Jehová para gloria suya. Esa llenura, ese Espíritu Santo, dice. Y sigue diciendo, ¿qué? Porque son esa fuente de agua, ese plantío de Jehová, la única manera que fluya es a través de lo mismo que le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana, cuando él va a buscar el agua al pozo de Jacob, y él manda a su discípulo a buscar comida en San Juan 4, le dice que le pide agua de beber, y la mujer le dice, no se hablan judíos y samaritanos, y sabemos que no se hablan porque, bueno, cuando vino el exilio, los pobres de la tierra, se fusionaron, tuvieron relaciones con los pueblos gobernantes y se perdió, digamos, entre comillas, el linaje real, la sangre pura, y los consideraban perros los judíos, los de Jerusalén, a los samaritanos, ¿no? Esta mujer le dice a Jesús, le dice, lo asocio con lo que les dije que busquen Isaías 58, ¿no? Entonces le dice a esta mujer, le dice, Jesús le dice, de quien quiera, dice, conocías el don de Dios, ¿y quién te pide? Le pedirías y él te daría agua y nunca más tendría sed. Entonces la mujer no entiende nada y le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir más a buscarla al pozo. Y Jesús le dice, de cierto te digo, dijo Jesús, más el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed más, sino que el agua que yo le daré es una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa fuente de agua que salte para vida eterna es la única que puede hacer reconstruir las murallas caídas de la humanidad. La única que puede. Y nosotros tenemos esa agua entre nosotros. El tema es saber si está saltando para vida eterna. Está saltando, digo, la comunión, la relación, la búsqueda, el amor, la humillación, la obediencia fundamental. Muchos dicen, no es tan importante la obediencia, pero por favor, la obediencia, haciendo desobediente se pierden propósitos, se vienen grandes cosas del Señor, por ser desobediente, por hacerlo a mi tiempo, a mi manera de voluntad. Pero entonces cuando salta esa fuente de agua para vida eterna, hermanos, tenemos, y a veces no lo vivimos, a veces no saltamos esa agua fuente en nosotros para afuera, no irradia, no salpica, porque falta comunión, falta búsqueda, falta relación a veces con el Señor. ¿Por qué? Porque la vida nos lleva a vivir de una manera acelerada. Hay que trabajar, hay que comer, hay que pagar, y sí. El Señor siempre nos da un plus para que podamos aprovechar el tiempo.
Depende de nosotros, depende del amor, depende de lo que queremos para nosotros como iglesia, como cuerpo en Cristo y por el amor a los perdidos. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los elementos primero. Eso es lo que yo le dije, lo que dice Isaías 58. Jehová te pastorea siempre y nunca te va a faltar agua. Serás común, siempre va a haber agua ahí. Y después dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Y será llamado y será restaurador de portillos, reparador de calzadas para habitar. Porque Él reparó nuestras calzadas, hermanos. Él reparó las veredas de nuestra vida. Cuando nosotros estábamos por la puerta ancha y estrecha que nos llevaba a la perdición, Él agarró un día, nos tomó de la mano, con su misericordia y nos llevó de nuevo a la calzada de la vida, que es la puerta estrecha, el camino angosto. Con muchos los que se salvan le preguntaban al Señor Jesús, procurad entrar por la puerta estrecha, porque muchos en aquel día querrán entrar, dijo el Señor, y no podrán. Hermanos, Él nos puso ahí para poder seguir caminando. Él reedificó la Jerusalén caída, la ciudad arruinada, los escombros de muchas generaciones. Y si la palabra de Dios nos dice muchas generaciones, que quiere decir que tenemos que tener esperanza, fe en nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero hablo de ustedes en general, los que están apartados, los que no conocen, los que conocieron y se apartaron, porque esas generaciones es una promesa. Obvio que depende de la voluntad de la persona, pero para eso nosotros estamos, los intercesores, los que oran, los que puedan ser como Nehemías y reedificar las murallas caídas. Depende de nosotros. Para ir cerrando, en lo que mostraba el Señor, también lo que hizo en nosotros y la autoridad que nos dio como iglesia, ¿no? Para poder llevar a cabo esta tarea. Llevó Nehemías en tiempos angustiosos y nos ha encargado a nosotros. ¿Por qué lo hizo primeramente en nuestra vida? Él restauró lo que parecía irreparable. Y Él lo hizo por amor, hermanos. Y nos dio la autoridad. Lo último que voy a decir es que muchos, cuando el Señor Jesús, por ejemplo en Mateo 16, cuando el Señor le dice a Pedro, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica malinterpretó toda la enseñanza, pero cuando el Señor le dice a Pedro que le reveló, esto no te lo reveló hombre, que yo soy el Salvador, el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Mesías, el bendito, el adorado, ¿no? Que muy pronto vendrá, bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, el nombre que por sobre todo nombre es cuando uno nombra a Jesús, a veces uno no puede parar de decirle atributos, ¿no? Porque Él es todo, es el amor, es lo primero, es lo máximo y debe ser lo máximo. Siempre, siempre, siempre. Lástima que ya les digo, a veces yo no tengo tal vez un grado no digo de crecimiento, sino un grado de fe, para no alabarlo diciendo estas palabras que estoy diciendo en un momento cuando estoy atribulado. A veces no lo hago, solo me falta crecer en la fe. Por eso digo, es algo que me exhorto a mí mismo, ¿no? Y cada uno, como yo siempre, se debe autoexaminar, ¿no? Y el Señor Jesús le dice a Pedro, le dice, y tú eres Petro, Petro, pedra pequeña en griego, le dice, y a ti te entrego la llave de los cielos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea el Señor que le da autoridad contra todo principado, contra todo demonio, contra toda autoridad del enemigo, dice, a través de lo que él hizo por nosotros, obviamente, ¿no? Y dice, y sobre esta piedra, Petra, piedra grande, edificaré mi iglesia sobre él, sobre la roca eterna de los siglos inconmovibles, el Señor Jesús. Dice, lo que atares en los cielos será atado será atado en la tierra, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, le dice. La autoridad para poder llevar a cabo este versículo 4, dio el Señor. Lo mismo sucede, hermanos, y esto yo me conmoví y me quebraba, porque digo, Señor, qué amor que nos tienes, ¿no? Porque cuando yo les comenté recién, para ir cerrando, cuando les comenté recién lo del profeta Elías, ¿no? Que pasó el milagro ese que hizo, ¿no? La ceniza de la prueba, de la angustia, de la tribulación, él le dio esa victoria, esa multiplicación, cambió la gloria en lugar de ceniza de sus vidas, de la vida de esta mujer, y como hizo nuestra vida, una y para siempre. En el capítulo 18 también de Primera de Reyes, después se acuerdan cuando Elías, Dios lo comisiona para destruir los 400 profetas de Baal, los 450 profetas de Acera, que convoca a todo Israel para ver, bueno, vengan a ver qué Dios es el verdadero, ¿no? Si que adoran ustedes, que esa bruja Jezabel, que después cómo terminó, ¿no? ¿La había llevado al pueblo o realmente Jehová de los ejércitos? Y que les hace preparar, ¿se acuerdan?
un holocausto, un cordero a ellos, están todos como 12 horas ahí saltando, brincando, cortándose y no pasaba nada porque eran dioses falsos. Y cuando le toca el turno a Elías, él ora al Señor previamente, intercede ante el Señor por el pueblo y por ese holocausto que iba a hacer, y él prepara el holocausto, hace una zanja que cupieran 3 medidas de agua, dice que salpicó todo, puso la leña, puso como es el becerro este todo quebrado, partido, para el sacrificio. Dice, pero él lo que hace, después que bueno, obviamente viene fuego, lo consume, se ve la gloria de Dios, ¿no es cierto? Bien, todos conocemos la historia. Pero él dice que antes de verse todo eso, antes de que eso sucediera, él hace un paso importantísimo, dice. Él tomó 12 piedras, dice, del arroyo, 12 piedras cualquiera, y dijo, él dice, reparó el altar de Jehová que estaba destruido, ¿no? Y el Señor me mostraba, dice, me mostraba eso, cómo él reparó ese altar de nuestra vida que no lo conocí, lo reparó con amor y misericordia para que estemos acá, hermanos. Él reedificó ese altar, pero es para siempre, hermano, lo nuestro eterno. Eso fue momentáneo, ¿no? Qué manera de tenerlo presente para poder agradecernos semejante cosa que ha hecho. Y con él con paciencia lo hizo, ¿no es cierto? Como lo dijo Elías, piedra por piedra nos organizó, nos restituyó, nos liberó, nos fue sanando. Tal vez nosotros teníamos herida en nuestro corazón, nuestra alma, el pasado, y el Señor con paciencia, piedra a piedra, las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, lo hizo en nuestra vida a través del sacrificio, y por eso estamos acá, hermanos. Reedificó el altar caído de Jehová. Eso era momentáneo, y esto es para siempre, hermanos. Agradezcámosle al Señor, y llevemos esta palabra para que otros, ese altar caído de sus vidas, pueda ser reedificado por el Señor. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Dios con nosotros, tenemos el poder de Dios con nosotros, tenemos su sabiduría y su amor. ¿Qué más nos falta? Cada uno sabrá. Busquemos al Señor para poder ser esos reedificadores en este tiempo angustioso también que se está viviendo. Amén, hermanos. Amén. Oramos al Señor y bueno, y vamos a terminar. Padre, te agradecemos en esta hora, Señor, poder haber compartido tu palabra. Señor, gracias porque tú nos muestras tu amor y todo tu obrar, Señor, en nuestra vida, desde que nos tomaste, Señor, y que nos escogiste antes del vientre de nacer, Padre, para que te conozcamos. Bendito sea tu nombre y te agradecemos eso, Padre. Te agradecemos, Señor, que un día estaban, Señor, nuestras generaciones caídas, nuestras ciudades arruinadas, Señor, nuestra alma hecha pedazos, Señor, sin ti, Señor. Y tú nos agarraste, Señor. No miraste nuestro pecado, Señor. No miraste nuestra maldad, Señor. No miraste nuestra injusticia, Señor. Porque viste un corazón, Señor, que tú podías moldear. Un corazón, como hemos leído, Señor, que podía cambiar en piedra, hacerlo de carne, Señor. Un corazón que te ame, que te alabe en espíritu y verdad. Un corazón, Señor, que te busque. Un corazón que puede ser usado por ti, Señor. En la manera que tú quieras, en la manera que tú has repartido en nosotros tus dones, tus talentos, pero por amor, Señor. Así que te lo agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Padre Santo, que pongas en nosotros, Señor, en este tiempo, Señor, en este tiempo difícil y complicado, Señor, que no es nada aún, Señor, lo que le espera para el mundo. En ti, Señor, que pongas este anhelo, Padre, para que podamos, Señor, como tú lo hiciste a través de tus grandes siervos, Señor, en todo tiempo, Señor, como hemos leído tu palabra, poder usarnos para que otros, Señor, levantes, Señor, esas generaciones caídas en el infierno, en pecado, y reedificar, Señor, estas vidas arruinadas por la vida del pecado, Señor. Te lo pedimos y dejamos en tus manos, Señor, confiando en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Padre, sigas reedificándonos como cuerpo en Cristo, Señor, uniéndonos, Señor, esa pieza, ladrillo, ladrillo, Señor, y que podamos crecer, Señor. Porque tal vez, Señor, es tu voluntad y sabes cuánto quieres añadir, cuánto no, que podamos crecer como un cuerpo en Cristo, Señor, en todo lo que has puesto en nosotros, y que podamos, Señor, de la puerta para afuera llevar tu bendito evangelio, Señor. Y que todos los hermanos, Señor, que se han apartado, Padre, que están ofendidos, tristes, no lo sé, tú conoces los corazones, Señor. Un lazo de amor a usted de nuevo, para que puedan seguir reedificándose en ti, Señor, para el día que tú nos vengas a buscar, Señor, estar eternamente contigo en esta acción celestial que tú nos regalas para vivir sin merecerlo, Señor. Gracias por tanto, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, confiando en ti, sabiendo que nos va a guardar en tu regreso, en nuestra casa, Señor, para seguir, Señor, viviendo esta vida, Señor, eterna que nos has regalado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.
Gracias. Bueno.